Bueno, revisando los recuerdos, creo que es bueno empezar la semana con algo que sea amado, que sea retenido como una de las cosas más importantes que le ha ocurrido a uno en la vida. Y como les decía en el video de ayer, no hay que guardarse nada y dejar como testimonio las cosas importantes que uno ha tenido la fortuna de vivir. Y quiero traerles por lo menos el recuerdo cotidiano del exilio de un día más o menos, en lo que puedo rescatar de la memoria, que son tantas las cosas del recuerdo, para comentarles, para hacerlos de su intimidad, cómo fue un día en la intimidad de Perón, sobre todo teniendo en cuenta una premisa que fue la más importante que él me sugirió el primer día que nos conocimos y cuando me asignó la modesta misión que cumplí en el exilio. O sea, ya lo he explicado, el puente que significaba, él vivía en Panamá, me mandó a Venezuela. Para que me encontrara con un compañero que estaba ahí instalado para mandar la información que él quería que llegara a la gente, a la gente que tenía necesidad de empezar la resistencia contra las dictaduras. Entonces, un día de esos, quiero traerlos al recuerdo de ustedes, porque es necesario que en la convivencia que tenemos establecida, por lo menos se enteren algo de las cosas íntimas que uno convivió. Y recuerdo una premisa importantísima. Trate, me dijo Perón, el 8 de marzo de 1956, en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá, una modesta casita. Trate, hijo, en lo más posible de pasar desapercibido, que no lo detecten los servicios de inteligencia de la dictadura argentina. Trate de lo menos posible que lo identifiquen a usted, porque si no nos van a seguir el derrotero. Entonces, a partir de esa íntima confianza, que no la he develado, y afortunadamente tuve la suerte de poder cumplirla casi a plenitud. O sea, yo me moví al lado de Perón y por lo menos públicamente no se detectó mi presencia. Y siendo que junto a Martínez, Rodolfo Martínez Martincho, cumplimos una misión extraordinaria, que era el hacerle llegar información a la gente, al pueblo peronista y más en Argentina. Entonces, ya Perón en Caracas, que llegó el día, creo que era el día 9 de agosto de 1956, a la nochecita, ya en la noche, ya había entrado la noche, llegó un avión de la Aeropostal venezolana que traía un equipo de beisbolistas de Panamá. Pero déjeme que vamos a tratar de recuperar la historia de esos primeros momentos en Venezuela. Generalmente los que cuentan historias del exilio también desean ser protagonistas. O sea, frente a una enorme o gran figura, histórica sobre todo, quien compartió esa intimidad, por la razón que fuere, quiere sentirse también como señalado, como un elegido. En este caso no. Nosotros no buscamos eso, porque la única ambición de la vida fue ser útil en algo modesto. O sea, no hubo necesidad de nada. Entonces, por eso contar estas cosas de intimidad que son desconocidas, porque los protagonistas éramos 3 personas. O sea, sí, somos prácticamente desconocida esta historia. Y claro, Perón llega a Caracas
porque en Panamá ya para el gobierno panameño le exigen que Perón no puede estar en la zona del canal. Y entonces tenía dos alternativas, o irse a vivir a Nicaragua, que estaba Somoza, o tratar de venir donde estábamos nosotros, que a pesar de que Venezuela no era para nosotros, sobre todo para Perón, un lugar ideal, porque el gobierno de Pérez Jiménez pues no quería comprometerse. Pérez Jiménez tenía grandes negocios con las petroleras, entonces la presencia de Perón en una tierra copada por el interés corporativo de Estados Unidos no era muy bien aceptada, pero el que hizo un trabajo muy elocuente, con mucha habilidad estratégica, fue Martínez, Rodolfo Martínez, Martínchos, que era el que estaba allá en Caracas y se había hecho amigo. Martín, ya he hablado de él yo en varios videos, se hizo amigo de muchos funcionarios del gobierno y logró que fuera aceptado Perón como turista. O sea, no se le dio nunca legalidad a la estancia de Perón, siempre permaneció como turista en Venezuela, no le dieron residencia, el gobierno no le dio, no se quiso comprometer, estábamos todos de turista. Y claro, son detalles íntimos, entonces llega Perón ese día, esa nochecita, nosotros organizamos con Martínez un recibimiento, juntamos a todos los muchachos que eran jugadores de fútbol, que trabajaban ahí en Venezuela, un grupo que serían unos 20 o 30 argentinos, y organizamos un recibimiento. Fuimos a Maiquetía a recibir que llegaba Perón. Llegaba en ese avión de la Aeropostal venezolana, en un vuelo prácticamente de cabotaje, porque no era un vuelo importante, y llega Perón, baja solo, y nosotros lo recibimos, se conjunta un abrazo, ahí estaba la gente que había sido, los militares que habían sido los que habían hecho la revolución del 9 de junio en la Argentina, donde fusilaron al general Valle. Ahí estaban el general Tanco con nosotros, estaba el coronel Guillieri, el coronel Nasta, el coronel González, el Zorrino González, estaba el capitán Bruno, en fin, el suboficial López y un grupo de gente y un grupo de muchachos que vivían en Venezuela, el Che Miranda, en fin, Mariscotti, que fue un amigo extraordinario mío posteriormente. Lo recibimos, yo había hecho un cartel, una pancarta, bienvenido acá, pero nosotros no supimos que dentro de ese avión, en el último asiento, venía una pareja, que era Isabel Martínez y Ramón Landajo. Para que no se viera cuando Perón llegaba, ellos bajaron, nosotros no lo vimos y se escabulleron entre el público. Pero Perón viajó a Caracas. Entonces, las historias son los recuerdos de cosas vividas. Y lo nuestro fue particularmente algo interesante porque se desató con la llegada a un lugar desconocido que nosotros cada minuto pude observarlo, que Perón vivía en la nueva estancia, en la nueva tierra, eran sorpresas y cosas inesperadas y desconocidas. Y claro, cada hecho que en ese entonces sucedió, para nosotros fue asumirlo como una cosa natural y ocuparnos del problema. Por ejemplo, cosa que históricamente no se conoce, Perón, a los 2 días de estar en Venezuela, contrae una infección intestinal muy profunda que le produce una colitis continua, o sea, fue un problema muy serio, porque debido a que en Caracas no se podía tomar agua de la llave, de la canilla, agua de agua corriente, porque era un agua contaminada, no sé qué tenía, pero producía
los que vivían ahí no pasaba nada, pero quien llegaba estaba prohibido que tomáramos agua de la llave, de la canilla, de la vía, de la agua corriente. Y Perón tomó agua y le produjo un problema estomacal serio, pero de verdad, muy serio. Entonces todas esas cosas nosotros las vivimos con esa intimidad de que no sabes, o sea, Perón tenía la virtuosa estrategia de una impotencia inusitada. O sea, cuando uno convivía con él, uno se olvidaba que estaba con Perón. O sea, era un hombre tan común, tan íntimo, tan cálido, tan afectuoso y era tan simple. Yo, que en ese entonces era un muchacho que no tenía una preparación cultural elevada, pues me sentí plenamente cómodo. Perón era un hombre que tenía en ese entonces 61 años, 61, 62 años, o sea, tenía un año menos que mi padre. Mi padre había nacido en 1894, él había nacido en 1895 en Roque Pérez, no en Lobos como la historia dice, sino él había nacido en Roque Pérez, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Entonces era un hombre joven, lleno de vigor, en fin, de toda esa naturaleza que tiene una persona de una edad de 61 años. Entonces todas esas cosas íntimas, pequeñas, imagínense, fui a vivir a un departamento muy pequeño que tenía Martincho, que yo les digo, que viví prácticamente en el centro de Caracas, a unas 3 cuadras de la residencia, de la casa presidencial, o sea, el Palacio Miraflores, que está todavía. Más o menos estábamos a 4 o 5 cuadras en la esquina Avenida Urdaneta, esquina Pelotas, un departamento modesto, de un dormitorio, un baño y un living, una pequeña kitchenette, que era ahí donde a veces pasábamos con el general, que él hacía la comida. Entonces, todas esas cosas que no las conocen la gente, porque históricamente no se ha contado, porque no había testigos. O sea, hay referencias que se mezclan en las fechas y en los tiempos que hablan de esas cosas, pero no hablan de los detalles que yo tuve la fortuna de convivirlos. Entonces, estos temas tan secretos y tan profundos, o sea, hoy viéndolo en el tiempo, son páginas históricas. En ese momento eran cosas comunes. Y fue precisamente en ese pequeño refugio de Caracas donde yo tuve la fortuna de pasar varios días, largas horas, con el general a solas. ¿Y por qué se daba esa cuestión? Porque Martínez, que yo te digo que era un hombre muy importante para Perón en ese entonces, e Isabelita salían porque estaban buscando un departamento, una casa para alquilar, para poder ir a vivir, porque no podían vivir en ese sucucho, que era un departamento de un ambiente. Entonces ellos salían, me llamaba Martínez o me llamaba a veces el general por teléfono a mi casa y me decían si tenía que, para que el general no quedara solo por cualquier cosa. Entonces, como ellos salían a buscar departamentos, a ver, a comprar muebles, en fin, todas esas cosas que significa instalar una casa, pero no había llegado con una valija a Caracas, entonces prácticamente. Y el auto todavía estaba en Panamá y quien lo iría a traer, un Opel que lo voy a poner acá para que lo vean cómo era, o uno parecido, venía por barco, el barco Américo Vespucci, que un barco de una compañía italiana venía lo traía Gilaberti, el Opel Record, para Venezuela. Entonces no tenía ni movilidad ni nada. Entonces, esa fue el secreto, la causa o la fortuna de que yo me quedara desde la mañana, 8:30, 9, 10 de la mañana, 9, prácticamente hasta mediodía. Por eso lo vi muchas veces hacer la comida él, ahí, en esa kitchenette que estaba ahí en el departamento.
Y ahí, pues, ¿qué no le habré oído hablar? Porque mis preguntas eran elementales, como cualquier muchacho de barrio de Argentina. Yo todavía no tenía una preparación cultural relativamente como para convivir o compartir o dialogar o cuestionar o preguntar a un hombre de la importancia que tenía Perón. El hombre ese que yo había visto que temblaban multitudes de 1 millón de personas, estaba ahí solo conmigo haciendo un café o pelando tomates o sentado en el sillón comentando cosas y recuerdos de trabajo, de tarea, de sistemas de gobierno, de funcionarios, en fin, toda la historia, contándome la historia desde todo punto de vista. Hablaba él, yo lo único que a veces preguntaba y me emocionaba. O sea, tenía Perón la virtud de hacerte olvidar quién era el personaje. Entonces, todas estas cosas te las quiero contar, se las quiero contar, por ejemplo, sobre todo a mis compatriotas, porque yo no sabía la importancia que estaba viviendo. Y hoy todavía en el recuerdo, a tantos años de distancia, pues digo, caramba, no haber tenido yo una capacitación mayor con educación o preparado para haberle preguntado tantas otras cosas y haberle averiguado tantas otras posibilidades que tuve en la intimidad. O sea, había intimidad hasta irrespetuosa, por decirte de alguna forma, porque esas preguntas a veces de sopetón que uno le hace a una gente en confianza, que sería impropio preguntárselas en otro momento o en algún otro lugar. Y claro, los recuerdos se derraman en borbollones, o sea, imágenes, gestos, silencios, miradas, cuestionamientos como preguntándome, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hago? O sea, traslucía en todo momento un dejo de tristeza y de frustración. Era el hombre vencido por una adversidad imprevista. O sea, era el peso del imperio que produjo una revolución violenta, sangre y fuego, y que lo desplazó del poder democrático que ostentaba. O sea, votado por grandes mayorías. Entonces, esa tristeza que traslucía detrás de su mirada, con ese brillo y ese vigor escondido, hablaba de una rebelión interna y quería transmitirla por todos los medios, y había aprovechado la capacidad nuestra de hacer el puente ese de que él mandaba cartas, cosas escritas, fotografías y todo, folletos o lo que fuera, a nosotros en Caracas, y nosotros con las direcciones que yo había llevado, por el cual él me designó a mí como un adelantado en la estrategia de formar su resistencia para combatir a la dictadura. Estaba el hombre, estaba el ser humano, estaba el ser vencido por una adversidad imprevista, como he dicho, y reclamaba en su silencio justicia y acción. Y claro, a veces en esa discusión íntima que él tendría consigo mismo, la exponía conmigo, o sea, tenía alguien a quien manifestarle. Por eso muchas cosas tal vez yo no tuve la capacidad de entenderle o de interpretarlo. O sea, te estoy contando la única auténtica que vas a escuchar sobre un Perón desconocido, porque no creo que haya habido muchas personas o que hayan existido algunas personas que hayan tenido la posibilidad que en un momento como ese del exilio, de que en el destierro se pueda haber captado el estado anímico del personaje. Me imagino que todo personaje que haya pasado por el poder tan férreo y tan absoluto y que llegue a un estado así de indefección, o sea, de impotencia, habrá pasado similares emociones y situaciones, pero que uno haya tenido el privilegio de compartirlo eso y que a tanta distancia del tiempo lo quiera transformar en testimonio, pues es algo que realmente te emociona, incluso todavía me emociono yo al recordar.
Y me imagino que en tu curiosidad estarás pensando, ¿y por qué no le preguntaste esto? ¿Y por qué no le preguntaste el otro? ¿Y cómo pensaba de tal cosa? O sea, son preguntas que a mí me hubiera gustado hacer. No te creas que sí, lo mismo que te está sucediendo en ese momento ahora, y que es un mundo, yo lo tuve ahí. Pero el problema fui yo, que mi incapacidades no pude desarrollar. Pero sí puedo rescatar cosas que a lo mejor te sirvan. Pero él era un muchacho argentino. Era un hombre como tantos muchachos jóvenes, inquietos y soñadores que tenemos a raudales en nuestro país, que quieren y luchan por los ideales, por los sueños, y que son capaces de llegar al sacrificio para lograr sus objetivos. Un amor inconcebible hacia el pueblo, hacia la gente marginada, hacia los postergados, hacia los abandonados por el destino y la suerte. O sea, para él el pobre o los pobres marginados sociales no tenían que existir en la Argentina, un país enormemente rico, y que hubiese habido tantos marginados. Por eso su pasión era subir el nivel intelectual, social, darle vivienda, darle dignidad para que los hijos estudiaran, para que pudieran tener acceso a la vivienda. Miles de obras públicas destinadas a resolver el problema más sagrado del ser humano, la casa donde vivir y desarrollar su vida. Y entonces él hablaba de esas cosas, de volcar esa dignidad. O sea, lo veía yo a veces ahí, así estábamos prácticamente uno enfrente de otro. Yo me sentaba en el sillón y él acercaba una silla y se sentaba a 1 metro o 2 metros mío y me empezaba a explicar. Y eran peroratas interminables de detalles, de cómo era la función que había cumplido Evita, el papel que había desempeñado esa mujer, que había sido su mejor alumna y que había interpretado el dolor porque ella provenía del dolor y de la pobreza. O sea, había que ver, se inspiraba y se poseía. Era un posesivo cuando se transformaba. Y entonces yo lo contemplaba absorto, porque cuántas cosas habré escuchado que eran extraordinarias y que yo no supe entender o interpretar. Y entonces hablaba de justicia social, hablaba de salud, hablaba de la creación de la Fundación Eva Perón, de darle protección a los ancianos, a la niñez, los únicos privilegiados, la dignidad del hombre que había trabajado toda su vida, la jubilación, las leyes que protegían a la gente, a los campesinos, a los trabajadores, jubilación, que eso no existía, vacaciones. Todas esas cosas no existían como operadores de la justicia social. Y entonces ahí, en esa soledad, en ese rincón, lo veo todavía. Claro, todos estos recuerdos que yo trato de revivirlos carecen de la solvencia de aquel que sabe relatar, del relato que te lleva, que te conmueve. Yo posiblemente no tenga esa virtud, pero era un hombre bueno, era un tipo noble, te sentías protegido con él, te sentías cubierto como una aureola, porque esa parte cuando él decía, no te llamaba por el nombre ni nada, excepto en público, sino nos decía a todos nosotros, y a mí especialmente me decía, hijo esto, hijo el otro. O sea, quizá él veía reflejado en mí el hijo que no tuvo, no sé. Entonces, todas esas cosas que estaban guardadas en el recuerdo y que no son públicas y que no serán conocidas por la historia, yo quería traértelas hoy, porque creo que hacen a la parte humana de nuestro pueblo, que es el sentimiento. Este periodo que te estoy mencionando habrá tenido una duración de unas 3 semanas.
no era todos los días que yo estaba con él, cada 2 días, a veces cada 3 días, pero habrán sido por lo menos unas 30 veces. O sea, en esos 2 meses que estuvieron ahí, dos meses y pico, hasta que al fin rentaron un departamento en la avenida Andrés Bello. O sea, una parte de Venezuela que termina, o sea, es la avenida Urdaneta y sigue después la avenida Andrés Bello, un edificio, que te voy a poner la foto aquí, que es el edificio Jos Marie. Ahí se transformó en otro mundo, porque llegó Gilaberti con el auto en el barco, o sea, ya tenía movilidad incluso, automóvil para desplazarse, armó con muy modesta, con un modesto mobiliario que lo compró en la tienda Sears. Se compró, o sea, porque él decía, nuestra vida es como gitano, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, así que además yo no tengo dinero para poner una cosa fastuosa, entonces compró unos sillones con cobertura de plástico y caños de metal, o sea, de los más baratos, más ordinarios que había. Y con eso se armó el departamento, que eran de 2 dormitorios, pequeño, sería un departamento de 90 metros tal vez, o tal vez menos, un living y una cocina, y un baño. Entonces, ya ahí había aparecido varios personajes, llegó Gilaberti, que era el chofer de él, cuando era presidente de Argentina, que era el que manejaba el auto. Estaba Martínez, que también fue a vivir con él, y en eso llegó el mayor Pablo Vicente, que había sido el comandante del Regimiento Motorizado de Buenos Aires, que resistió a cañonazo limpio el bombardeo a Plaza de Mayo con el Regimiento Motorizado de Buenos Aires. Él estaba exiliado en Brasil y vino ahí, entonces el general le ofreció que se quedara en su departamento. O sea, en la habitación enfrente estaba la habitación del general con Isabelita, y acá estaba la habitación de enfrente, el pasillo enfrente y en el fondo el baño de Martínez y Vicente. Y el living, que era un sillón contra la pared, la puerta en una esquina, al frente estaba la cocina, pero un espacio, y en la parte de atrás era el ventanal donde él puso su escritorio, un escritorio chiquito, con la espalda hacia el ventanal, que yo lo bromeaba siempre, usted se le pone como blanco para que los gorilas le apunten a la espalda, decía, porque él tenía, y dice, no, lo que pasa es que si me pongo al revés, a veces así la luz me viene de atrás, yo no necesito luz artificial. Y ahí es donde él escribía, que es la mayor parte del tiempo que yo lo recuerdo sentado escribiendo o mirando hacia la distancia, así como perdido en lontananzas, pensando las cartas que les escribía y de las cuales siguió escribiendo. Yo tengo una porción de 20 y tantas cartas de él. O sea, había una relación muy intensa que no necesito yo publicitarla, porque con mostrarle los testimonios es suficiente. Pero estoy contando los detalles. Ya en ese departamento empezaron a desfilar gente. Ya yo ahí ya me convertí más que en el compañero de todas las salidas y todo. Íbamos, por ejemplo, a ver boxeo, o íbamos a pasear con el auto que manejaba Gilaberti, o a veces manejaba él, Isabelita. Ahí me convertí yo en el fotógrafo de él. Yo trabajaba de fotógrafo de niño, golpeando puerta por puerta en Caracas, que era mi manera de vivir. Yo vivía de eso, vivía de hacer fotos a los niños. Y había conseguido un trabajo en una revista oficial del gobierno, que se llamaba Nuevo Ideal Nacional 2 de diciembre. Me había convertido en el fotógrafo de Pérez Jiménez, sin quererlo, sin pensarlo.
con eso yo me mantenía, tenía un pequeño departamentito y con eso yo me mantenía y lo primero que hacía todas las mañanas era hablaba al departamento de él, ya sea que me atendía Isabelita o me atendía el mismo general o Martínez o cualquiera de esos, y a ver cuál era el programa del día, a qué hora me necesitaban. Y entonces a veces hablaba con el general, no, dice, véngase nomás. No, pero yo trabajo, general, le decía, yo trabajo. No, bueno, sí, pero bueno, después que termine lo suyo, véngase porque a la tarde entonces voy a hacer una entrevista viene gente de Buenos Aires, quiero que le eche unas fotos, que me saque unas fotos. Y entonces yo trabajaba a la mañana hasta la 1, a las 2 de la tarde, revelaba en mi departamento, en el baño de mi departamentito, y después ya a las 2, 2:30, agarraba un taxi, un pecero, como se llamaba, un taxi, iban los taxis, subía varias personas, y iban bajando en determinados lugares, y yo hasta que llegaba al edificio Jos Marí, en la avenida Andrés Bello, que en el piso 11, ahí vivía el general Perón. Cosas que son recuerdos hermosos, porque son vivencias que son irreemplazables y que uno tuvo la fortuna de vivirlas y hoy las puede compartir. Claro, detrás de todas estas generalidades hay un montón de detalles que sería necesario un video de 10 horas para poder contar en detalles todas las cosas más importantes que me acuerdo. Por ejemplo, cuando contaba su niñez en la Patagonia, que salían a buscar leña a la cordillera, que él tenía un petizo que iba con toda la peonada. Por eso era un hombre tan dicharachero, tan refranero, tan criollo como era. Se manejaba mucho con refranes de Martín Fierro, tenía una memoria extraordinaria para recordar pasajes enteros del Martín Fierro. Entonces, todas esas cosas a mí se me van, o algunas veces que cuando veía una foto me decían, así en secreto, venía y me decía, trate de que la nena no salga en las fotos. O sea, la nena era Isabelita. Usted sabe, me decía, pero general, ¿cómo hago? Porque ella cuando saco fotos viene y me las quiere ver, Y está ella en la foto y como no sale ella, ¿qué digo? Y bueno, a ver cómo se arregla, me decía. O sea, quería esconder porque no quería que explotaran esa relación con Isabelita, como la dictadura tenía posibilidades de explotarla, como que Perón andaba de pachanga y que hubiese alguna foto con ella y que la pudieran publicar en la Argentina y que pudieran hacer un efecto negativo. Entonces, comentarios sobre Eva Perón, indistintamente, sobre las fotos, sobre los dibujos de Mesadra, que eran la foto que se conoce, la imagen de Vita y de él en dos postales, que era un dibujante argentino que había sido boxeador, un gran dibujante, Raúl Mesadra. O sea, cosas en detalles así, o una explicación de las máquinas de foto, del foco, o sea, le gustaba mucho hablar de boxeo, era apasionado, te contaba peleas enteras e incluso hasta hacía las posiciones de los boxeadores y le pegó aquí, en fin. Por eso te digo que uno se olvidaba de que estaba Perón con uno. Claro, y a poco Caracas se fue convirtiendo en la meca del peronismo. O sea, nuestro trabajo de mantener la resistencia activa, de hacer llegar toda la información a la gente que trabajaba en la resistencia en la Argentina, en todo el país, estaba dando sus frutos. Todo el mundo estaba conectado con Perón, o sea, Perón estaba conectado con su pueblo. Nosotros habíamos logrado el milagro. Mucha gente de la que fue partícipe de la resistencia no sabe cómo se originó la resistencia y desconoce, porque
esta era la misión nuestra, que no se conociera que nosotros existíamos, para poder operar como operamos y hacer llegar la información. O sea, mucha gente dice, pero ¿cómo tanto que hiciste y nadie te menciona? Porque ese justamente era el propósito, de que nadie supiera de nosotros, para que toda la información que enviaba el general fluyera a través nuestra hacia la Argentina, hacia el destino que nos importaba. Entonces nosotros cumplimos la misión. Martínez y yo cumplimos después la cantidad de cosas que nosotros hicimos ahí por la resistencia, ya localmente, misas a Eva Perón, en fin, carteles pintados, pero ya eso se necesitaría otro video. Entonces, todas estas cosas que son tan importantes y tan íntimas y que son parte de la historia nuestra, pues no quiero que se queden perdidas en el olvido, sino que en la modestia que a nosotros nos caracteriza, pues contársela a los amigos, y sobre todo a los amigos del continente que no conocen lo que nosotros hemos hecho y que por lo tanto pues a lo mejor no tienen la importancia que realmente las cosas tienen, pero no por nosotros, sino por el personaje que se trataba y la importancia de ese personaje en la historia, no solamente del movimiento político mayoritario de Argentina, sino el aspecto continental. O sea, Perón es el padre del continentalismo después de Simón Bolívar. O sea, nosotros hablamos de continentalismo hace 70 años, no estamos hablando ahora. Y bueno, hermano, por hoy solo falta agradecerte que hayas tenido la paciencia de escuchar este perorata, de estos recuerdos mezclados en sentimientos de uno de los hombres más importantes de la historia argentina, que fue compañero, que fuimos, mejor dicho, compañeros en su infortunio, y que la providencia nos ofreció una de las medallas virtuosas que puede tener un ser humano, compartir sus momentos de infortunio y de tristeza y de amargura y de soledad. O sea, te puedo hablar con mucha propiedad de decir que compartí la soledad en el exilio de uno de los hombres más importantes de la historia argentina y que afortunadamente cumplí con su premisa, pasar desapercibido. O sea que no es poco. Así que te mando un gran abrazo y espero que te hayan servido por lo menos para refrescar tu memoria estos modestos recuerdos. Mañana, por supuesto, nos vemos en la trinchera otra vez.